En esta segunda fase de la revolución industrial va a comenzar a mediados del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial. Y es más extensa que la primera porque se va a dar en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. La primera solo estuvo circunscripta a Inglaterra. La principal característica es las nuevas fuentes de energía, que son el petróleo y la electricidad, que son fuentes de energía que nosotros todavía seguimos usando. Y también en este proceso se desarrollan nuevas tecnologías que nosotros también seguimos usando, perfeccionadas, pero seguimos usando, como el telégrafo, la fotografía, el teléfono, el cine. El teléfono lo inventan Graham Bell, el cine los hermanos Lumière, y en los medios de transporte se perfecciona el ferrocarril, que va a ser el medio de comunicación de la época. Se perfeccionan los barcos a vapor. Todos ustedes habrán visto la película Titanic. Ahí se ven perfectamente las calderas del barco a vapor. El auto es un prototipo de motor de combustión interna o explosión que lo hace Benz en Alemania, y al prototipo le pone el nombre de su hija Mercedes y surge el primer auto. Los aviones lo van a inventar los hermanos Wright, una máquina más pesada que el aire, porque hasta el momento se había volado en los Zeppelin, que se inflaban con helio, eran más livianos que el aire, pero sumamente inflamables, por lo cual producían muchos accidentes. Cada invento generó una nueva industria, la industria del acero, de la química, de la farmacia, y vamos a seguir con los adelantos porque todos estos nosotros los conocemos. Seguramente ustedes saben lo que es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue una prueba, un experimento, vamos a decirle así, que construye el ingeniero Eiffel para la exposición industrial de 1875 en París, para demostrar que el hierro podía estar a la intemperie y servir para grandes construcciones, igual que el vidrio y el acero. Va a aparecer la máquina de coser, la lámpara eléctrica va a ser revolucionaria, la inventa Edison, y el problema mayor que tenía Edison fue encontrar la aleación correcta para que la lámpara pueda estar mucho tiempo prendida y no se incendie. Aparece la bicicleta, el microscopio. El microscopio va a permitir importantes adelantos en medicina. Bayer sintetiza la aspirina. La aspirina se saca de la corteza de un sauce. Ya los egipcios la usaban, pero Bayer la va a transformar en la pastillita que nosotros conocemos. Por el microscopio, Koch descubre el bacilo de la tuberculosis. La tuberculosis era una enfermedad muy difundida, y al saber que era producida por un bacilo, se puede trabajar en el no contagio. Lo mismo ocurre con la lepra. Al bacilo lo descubre Hansen, se lo conoce como el bacilo de Hansen y el bacilo de Koch, y Pasteur va a inventar la vacuna contra la rabia, que era un problema de salud pública muy grande, la difusión de la rabia. Mendeleev va a organizar la tabla periódica de los elementos, que es la que ustedes usan en la escuela, organizados por el número atómico. Se van a dar las primeras leyes de genética, que las da Mendel. Esto ustedes van a estudiar este año en biología. Los esposos Curie van a investigar la energía atómica y se descubren casi accidentalmente los rayos X. También aparecen las anilinas y las que son las tinturas sintéticas, y se inventa la dinamita. La dinamita la inventa Nobel. Nobel se hace inmensamente rico con este invento, pero le queda el cargo de conciencia de que ha inventado un arma de destrucción, por lo que decide dejar su fortuna para premiar a las personas que trabajan por el bien de la humanidad. De ahí el premio concentración del capital. Es decir, las grandes empresas
van a absorber a las más pequeñas para controlar los precios, el mercado, favorecer la investigación y se van a formar los monopolios, los trusts, cártel y holding. ¿Qué son? Los cárteles son empresas de la misma actividad que se unen para evitar la competencia. Los trusts es una empresa que se encarga de todas las etapas de producción. Ese es el caso, por ejemplo, de la fábrica de autos Ford. Va desde el diseño hasta la comercialización. Los holding es una empresa que tiene diversas actividades productivas. Agrícolas, ganaderas, minas, industrias, comercios. Esto lleva a que desaparezcan las pequeñas empresas familiares y ahora las empresas se manejen por capitales por acciones, es decir, que son dirigidas por una junta de accionistas que nombra al gerente que la conduce y los socios son anónimos en muchos casos. ¿Qué produjo esta revolución? La División Internacional del Trabajo. Países centrales o industrializados que tienen excedentes de capital, de tecnología y de mano de obra y productos manufacturados o industriales, pero necesitan las materias primas, las fuentes de energía y los mercados consumidores. Piensen que el petróleo no se produce mayormente en Europa, entonces tuvieron que salir a buscarlo en otras partes del planeta. ¿Quiénes van a ser los países periféricos? Asia, África, América Latina, que son productores de materias primas y consumidores de productos manufacturados. Vemos unas imágenes que son la expansión del ferrocarril. Yo les decía que era el medio de transporte de la época. Y a nivel social, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar que haya un nuevo sector que es la burguesía industrial, que es rica y poderosa, que impone las normas sociales, a las cuales las conocemos como la moral victoriana, porque venían dictadas desde Inglaterra y desde el largo reinado de Victoria, y los obreros que tienen conciencia de clases, que ya no alcanza con la huelga, sino que necesitan generar partidos políticos para que modifiquen la legislación laboral y se mejore su situación. Por eso van a surgir nuevas ideologías, que lo voy a explicar en otro audio. Bien, ¿cuáles son las nuevas ideologías que van a surgir dentro del movimiento obrero en la segunda mitad del siglo XIX? Los primeros en surgir son los socialistas utópicos. Utópicos quiere decir que es algo irrealizable, imposible. Se va a dar tanto en pensadores ingleses como Owen o en Francia con Saint-Simons. ¿Ellos qué pretenden? Volver a una sociedad preindustrial en pequeñas comunidades autosuficientes, hacer desaparecer la moneda, manejarse el trueque, era como formar pequeños falansterios, lo llamaban ellos. Algo imposible porque la historia no se puede retroceder. Por otro lado, el anarquismo, que es la ideología muy difundida, es muy violenta y se va a dar en distintas partes de Europa. Verán que hay autores alemanes, hay autores rusos o franceses como Proudhon, Bakunin, Prokofiev. ¿Qué proponían ellos? Proponían la destrucción del Estado y la sociedad burguesa, pero nunca llegaron a proponer qué iba a pasar después que la destruyeron. Va a ser el movimiento más violento y de mayor extensión en Europa y luego en América. Por su parte, Marx y Engels van a dar lugar al socialismo científico, se lo llama de esta manera porque ellos hacen todo un estudio histórico, donde dicen que la Revolución Francesa produjo la desaparición de la nobleza y el encumbramiento de la burguesía y que ahora se va a dar una nueva lucha de clases donde los obreros van a desplazar en su triunfo a la burguesía. Y por lo tanto se va a abolir la propiedad privada de los medios de producción, que es lo que caracteriza a que son los dueños, son los burgueses. Y como verán ustedes, todos apuntan contra la burguesía y la sociedad burguesa de la época. ¿Qué pasa con la posición de la Iglesia? El Papa León XIII escribe la encíclica Rerum Novarum, donde combina varias cosas. Defiende la propiedad privada, que era atacada por las otras ideologías, pero dice que el salario y las condiciones de los obreros deben ser dignas. Y aquí inserta un elemento más que es el Estado.
que es el que debe legislar y regular las leyes y las formas de trabajo.